Ok. Ahora sí voy a compartir esta señal. Muy bien. Muy bien, pues comentábamos que vamos a trabajar con la siguiente disciplina espiritual en el orden que normalmente lo hacemos, que es, empezamos con la meditación. Dentro de esa parte de la meditación aprendimos algunas cosas, entre otras el poder tener un lugar que nos permita en su momento participar de la meditación con Dios. Espero que ya tengamos ahí un lugar y que hayamos podido tener alguna oportunidad de meditar cuando menos una vez durante este periodo, pero si no se ha podido hacer, no lo echen en saco roto. Vayamos de nuevo a la presentación que está ahí disponible para que podamos ver cuáles son las formas de trabajar. Y esto es importante porque en la disciplina de oración vamos a buscar también el silencio. Hay diferentes formas de orar, lo vamos a ver así de manera muy general, pero nos vamos a adentrar solamente en un tipo de oración. Vamos a ver paso a paso lo que se necesita para hacer este tipo de oración y practicarla, que es la intención. Entonces vamos hacia adelante con esto. Y principio, así de primera mano, ¿qué es la oración? Bueno, lo conocemos nosotros, es una avenida, un camino que Dios utiliza para transformarnos, ¿sí? Es una forma. Platicábamos la semana pasada, el domingo, que nosotros aprendimos la oración probablemente viendo o simplemente acercándonos a Dios para orar, cuando probablemente tengamos haya que aprender alguna forma, pero una de estas es que esta es una avenida, es un camino para transformarnos. Y el punto aquí es que necesitamos estar dispuestos a cambiar. Dios va a usar la oración para cambiarnos, pero necesitamos tener la disposición de cambiar para poder acceder a todo lo que la oración implica como una disciplina espiritual de práctica constante. Cuando hablamos de disciplina, hablamos de algo que es repetitivo y que nos hace mejores cada vez que la practicamos. El ejemplo más clásico es el de una persona que hace ejercicio, que poco a poco va haciendo un ejercicio más intenso porque su capacidad muscular, respiratoria, etcétera, le permite ir a hacer un ejercicio cada vez más intenso. Lo mismo ocurre con las disciplinas espirituales. Hay que empezar poco a poco y seguramente con la práctica y la disciplina, la repetición, seremos mejores en un momento. Entonces, el punto aquí es que si no estamos dispuestos a cambiar, no habrá un cambio en nuestra persona. Así que lo que ocurrirá será que dejaremos de orar y dejaremos la oración como una característica en nuestra vida. Oraremos cuando nos pidan orar, tal vez, oraremos por excepción, pero no como una disciplina. Y aquí la intención es que nosotros podamos orar como una disciplina, como algo que es parte de la personalidad nuestra, es parte de nuestra vida diaria el orar. Esa es la intención de la oración como disciplina espiritual. Y estoy hablando de oración personal. Oramos también de manera comunitaria, oramos de manera colectiva cuando tenemos alguna reunión y eso es genial, eso está muy bien. Pero también hay que dedicar el tiempo al crecimiento personal a través de la oración personal, la comunicación íntima con Dios. Así que esto es clave, que estemos dispuestos a cambiar. De otra manera, esto de tener una disciplina de oración no se dará. Cuando hacemos una oración disciplinada, entonces empezamos a pensar como Dios piensa, empezamos a desear lo que Él desea y empezamos a amar lo que Él ama.
¿sí? Pensamiento, deseo, amor. Entonces, el punto aquí central es acercarnos a Dios para empezar a ser transformados justamente hacia su pensamiento, hacia lo que Él busca, hacia lo que Él desea a través de nosotros. Muy bien. Vamos a entrar en un área importante, que es la forma en la que vemos la oración de manera regular, a veces nosotros. Y es esto, si no oramos, bueno, lo que comentaba, pudiéramos ya caer en la derrota desde el principio. Hemos aprendido, y esto es algo que probablemente lo hayamos aprendido de manera formal o por lo que vemos o por lo que hemos escuchado o visto o de alguna forma nos ha llegado, pero hemos aprendido que las cosas en el universo ya están escritas, así que nada puede ser cambiado. ¿Sí? Esto desde la escuela, en la iglesia, entre los hermanos, entre la familia, todo lo que está en el universo ya está así y ya nada puede ser cambiado. Sin embargo, la Biblia no enseña esto. ¿Sí? En la Biblia no tenemos una cuestión de que las cosas ya están escritas y ya nada puede ser cambiado. Y esto es bien importante porque nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que estamos viendo, lo que ocurre, podemos cambiarlo. Y el ejemplo más claro, por ejemplo, para nosotros es la sequía que estamos padeciendo. Si nosotros nos resignamos a que ya no va a llover, pues estamos dando por sentado que las cosas en el universo están así y ya no van a ser cambiadas. Sin embargo, sabemos que va a llover. Y sabemos que va a llover porque estamos orando para que haya lluvia y sabemos que las cosas van a cambiar. Entonces, aunque tenemos esta cuestión de que el universo ya todo está ahí y no va a cambiar, la Biblia no lo enseña. La Biblia no dice que las cosas están ahí. En la Biblia, los que hacían oración lo hacían como si sus oraciones pudieran producir una diferencia. ¿Sí? Y esto es el punto central para nosotros en este día. Es orar de tal forma que de verdad creamos que nuestras oraciones van a producir una diferencia, que lo que estoy haciendo realmente va a haber un cambio por la oración que estoy haciendo, no por las cosas. Allí había, me acuerdo, no recuerdo si era, bueno, fue un teólogo de la Reforma que decía que eh, las coincidencias ocurren cuando hacemos oración. Es decir, mientras más oramos, más coincidencias hay. Sí, entonces, seguramente mientras más oremos, la coincidencia de que va a llover abundantemente, torrencialmente, se dará, ¿no? Y es algo real. Entonces, es algo que tenemos que creernos. Es un punto importante para nosotros en el sentido de que debemos orar pensando y creyendo que lo que estamos orando, que nuestra oración va a efectivamente a producir un cambio, ¿sí? Y esto es bien importante para nosotros como creyentes. ¿Por qué lo decimos? Bueno, vamos a esto. Vamos a 1 Corintios 3:9. No sé si tengan por allá alguna Biblia a la mano que pudieran compartir este texto. 1 Corintios 3:9. Alguien que pudiera ayudarnos. Si quiere yo lo leo, hermano. Ok, sí. Adelante, hermana Amalia. Un momentito. Sí, gracias. Ahí voy. Sí. 1 Corintios 3:9, ¿verdad? 3:9, ¿sí? Ahí voy, ya la voy a tener. Es que mi Biblia está en las hojas muy delgaditas. Se pegan en los Ya dedos. lo tenía y se me mueve aquí por el abanico. Bueno, aquí está ya. Sí. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Qué bonito.
Muy bien. Entonces, algo aquí que lo que Pablo escribe es que somos colaboradores de Dios. ¿Sí? Tenemos al final de cuentas un lugar en el propósito de Dios y estamos colaborando para que el propósito de Dios se cumpla. Así que estamos trabajando junto con Dios. Sí, estamos trabajando junto con Dios y esto es bien importante tenerlo claro. Las cosas están dadas, no están dadas. ¿Hay posibilidad de un cambio? Sí hay posibilidad de un cambio. ¿Por qué? Porque estamos trabajando junto con Dios. Así que lo que estamos haciendo puede determinar el resultado de lo que vaya a ocurrir. Seguramente si no oramos, si no nos importa lo que está ocurriendo, pues no va a pasar nada y otra vez la sequía, pues se va a quedar así y no lloverá. Pero dado que estamos trabajando en el mismo propósito de Dios, entonces nuestras oraciones cambian las cosas, determinan el resultado de los eventos. Hay una filosofía que tiene o ha tenido impacto en la iglesia occidental, que es los estoicos. Si ustedes van, creo que es Hechos 18 o 19 por ahí, Pablo en Atenas. Pablo en Atenas va caminando y se encuentra con que está ahí al Dios no conocido, ¿no? Y empieza a hablarles del Dios no conocido. Y luego vienen con él dos tipos de filósofos, o bueno, dos corrientes de filosóficas, los epicúreos y los estoicos. Los estoicos dicen esto, y uno de los grandes exponentes del estoicismo es este señor Epícteto, y Epícteto decía, no esperes que el mundo sea como deseas, o sea, sino como es realmente, o sea, como está, así que tú tranquilo, que lo que quieras esperar, así está. Y, entonces, este tipo de pensamiento estoico ha permeado, se ha filtrado en la iglesia a lo largo de los siglos. Y entonces es más común que pensemos esto, que el mundo está como está y no como quisiéramos, a que pensemos esto de arriba, que estamos trabajando para Dios y determinar el resultado de los eventos. Entonces, ante estas dos situaciones, la que Pablo escribe en cuanto a la colaboración nuestra con Dios y la que los filósofos como Epícteto dicen que pues así como están las cosas, así se deben de quedar y pues mejor nos esperamos así, pues pareciera que estamos más cerca en nuestro pensamiento de Epícteto que de Dios, porque aceptamos y nos resignamos a la manera como se hallan las cosas. ¿Sí? Entonces, el punto aquí es bien importante que podamos darnos cuenta que la oración realmente tiene un impacto en cómo van a suceder las cosas. Echemos fuera si hay en nosotros algún pensamiento de ese tipo estoico que nos limita a pensar que las cosas son así y como decía aquel filósofo de la canción, así nací y así me moriré, ¿no? Pues no, las cosas, los eventos pueden ser cambiados porque somos colaboradores de Dios, estamos trabajando en conjunto con Él para que los eventos se den y no para resignarnos como un estoico a cómo están las cosas y así se queden. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguna duda? Yo, Sergio, Sí. lo que dices de lo que está escrito, o sea, no está escrito en la Biblia, ¿verdad? Como tú Ajá. dices, pero Ajá. referente a los hechos que van a pasar, o sea, eso se mantiene, ¿verdad? Sí, ¿te refieres a los eventos finales, Sí, a la venida de Jesús y eso? Sí, 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 eso porque es. dice que hasta la última tilde se va. Sí, sí, eso sí. Ah, ok, Sí, sí, me estoy refiriendo, o aquí el punto es referirnos voy a ponerlo así, quizá no es la palabra, pero vamos a ponerlo así, las cosas triviales, las cosas que pueden ocurrir, pero que no impactan en el resultado final. Es ok. como una obra de teatro. La obra de teatro tiene un inicio, un desarrollo y el final. Y lo que ocurre en el desarrollo, pues pueden ser eventos pequeños, como que el actor en lugar de sentarse se quedó parado y que el que estaba parado pues caminó a la derecha en lugar de caminar a la izquierda. Y así los actores pueden interactuar entre ellos, pero el resultado final de la obra es el mismo.
¿sí? Ok. Entonces, me refiero a los eventos en ese tipo de analogía, en el desarrollo de las cosas, eso se puede cambiar, pero el resultado final de la obra seguirá siendo el mismo, ¿sí? Ok. Muchas gracias, Sergio. De nada. Sergio, Sí. la pregunta del millón. Ajá. Oramos para que suceda el cambio y no sucede. Ajá. ¿Cómo lo tomamos? Como una cuestión de soberanía de Dios. Voluntad de Dios. Sí, sí, hay una cuestión de soberanía. Es bien importante darnos cuenta de dos puntos de vista, el nuestro y el de Dios. No es lo mismo ver al horizonte cuando estoy en el nivel de la tierra, al nivel que si me subo a una torre y veo el horizonte, voy a ver diferente. En la cuestión de la soberanía de Dios, ahí hay un asunto que está claro y que tenemos que entender en ese sentido. Ahora, hay otro punto que también sería interesante analizar en su momento, es la madurez de la oración. La madurez de la oración me llevará a tener que empezar por cosas pequeñas. Por ejemplo, voy a irme a un extremo muy así lejos. Una enfermedad terminal. Oramos por la enfermedad terminal y no se da, la persona fallece. Entonces, probablemente eso nos cueste poder entender por qué no se dieron las cosas y decimos, bueno, pues es voluntad de Dios. Sin embargo, también en eso hay que ir madurando. Probablemente para nosotros cuando oramos por enfermedad, tal vez debamos empezar a orar por un resfriado y ver qué pasa en cuestiones así muy simples, entre comillas, de lo que está ocurriendo. Y luego ir madurando con cosas más intensas cada vez y seguramente en el proceso vamos a conseguir hacer cosas diferentes, a mover el resultado. Es otra vez regreso al ejemplo del atleta o del gimnasta, ¿no? En el principio no voy a poder levantar 50 kilos o hacer 100 lagartijas, necesito ir poco a poco. Probablemente me esté exigiendo demasiado irme no sé, pedir que resucite una persona o pedir que sane una persona cuando no puedo al principio orar por algo sencillo. Entonces también en el proceso de oración necesitamos ir poco a poco madurando. Por eso es que es disciplina y es una disciplina que tiene que ensayarse día con día, para ir a aventurarme a cosas más de mayor envergadura, a cosas más grandes, a cosas más complejas en ese sentido. ¿Sí? Okay. Muy bien. Gracias. Sí. Yo quisiera, Sí. recepción. Buenos días a todos. Hola, buenos días. A mí me causa un poco de conflicto un tema porque pues en la Biblia dice que oremos, que cuando oramos Dios nos escucha y que la promesa de Dios es que Él nos oye y que nos responde, pero a veces un sí o a veces un no. Entonces creo que cuando enfocamos nuestra oración a nuestro poder, o sea, como si nuestra oración por sí misma tuviera poder, hay frustración, porque como dijo ahorita Marisela, o sea, yo estoy orando y yo oro todos los días y yo creo que tengo mucha fe, yo confío en Dios, pero pues la respuesta es un no. Entonces, si yo baso en que mi disciplina de oración es, pues, o sea, vaya, tengo una disciplina de oración, pero está basada en mi disciplina y no en Dios o no en lo que realmente, o sea, en escuchar lo que Dios quiere o lo que Él espera o lo que Él quiere hacer, pues hay frustración y hasta puede haber que, o sea, como que me alejo de Dios. De hecho, hace poco escuché a una chica que dijo, es que yo le he pedido tanto a Dios algo y no me ha contestado. Y yo le dije, es que estoy segura que Dios te contestó, pero seguramente no es lo que tú querías. Entonces, como que tengo un poco de conflicto porque a veces
o sea, oramos esperando que o sea, como si nuestra oración tuviera el poder, pero la realidad es que oramos para que Dios actúe por medio de nosotros con su poder, y que nuestra oración, como tú decías, pues es una colaboración para Dios, ¿no? Sí, exactamente así, Eunice. Y bueno, la otra es que en el proceso en el que vamos a aprender en este día, está justamente el escuchar. Cuando desarrollamos la escucha, podemos empezar a escuchar la voz de Dios y que Él nos va a ir dirigiendo hacia dónde orar. Es bien, vamos, es una forma de oración que no es tradicional, por llamarlo así, pero que es impactante en el sentido de los resultados que tiene, porque empezamos a orar justo por donde Dios nos quiere llevar. Y ahí pues ya sabemos que cuando oramos por lo que Dios nos dice, las cosas van a suceder como lo oramos, ¿sí? Ahora, sí, también en el sentido de si yo me pongo a pensar que yo soy el que las puedo todas en la oración, pues evidentemente que no. Necesito entender que el poder de Dios es el que actúa a través de mí, y a partir de eso se dan el resultado de los eventos de la oración. Sí. Gracias. Gracias, Eunice. Muy bien, sigamos. Aquí hay dos casos nada más en el sentido de lo que ha ocurrido, el ser osados al orar. Ser osados al orar. En Éxodo 32:14 dice, entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al mal que dijo que haría a su pueblo. Aquí hay una oración de Moisés en medio de las situaciones de pecado del pueblo, y Moisés intercede por el pueblo y hace que Dios cambie de opinión en cuanto a desaparecer el pueblo, ¿no? Que decía, hacia un lado porque ahí voy. Entonces interviene Moisés y realmente hace que cambie la opinión. El otro es Jonás, 3:10, dice, después de la predicación de Jonás, dice que Dios vio lo que hicieron los ninivitas, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. De hecho, esa es la razón por la que Jonás no quería ir. No, pues si estas personas merecen que te los lleves, ¿no? Y si yo voy, pues vas a cambiar de opinión porque ellos ellos pueden cambiar realmente. Y fue lo que ocurre. Entonces Dios cambia su parecer en el sentido de al haber un cambio en el comportamiento de los ninivitas. Entonces, osados al orar, osados al orar. ¿Cuál es la visión que que debemos tener en la oración? Pues debemos cambiar al mundo por medio de la oración. ¿Sí? Estamos trabajando con Dios para determinar el futuro. Y si nos quedamos en las condiciones que se están dando en este momento, que se generan leyes que van en contra de la ley de Dios, que se empiezan a generar una serie de comportamientos en la cultura, etcétera, etcétera, pues van a quedarse así. Sin embargo, estamos trabajando con Dios para determinar el futuro. Podemos interceder para que las condiciones que se están dando puedan revertirse o no se compliquen más, ¿sí? Recordemos que estamos trabajando con Dios y entonces estamos haciendo que ocurran las cosas. Y ocurrirán las cosas en la historia si oramos correctamente. Entonces, esto es importante que veamos esto en nuestras oraciones. En nuestras oraciones podemos interceder por lo que está ocurriendo. Y al final de cuentas, el poder de Dios, como decía Eunice, va a hacer que las cosas cambien de tal que se reviertan o que cambien o que se paren. Y definiremos el futuro a través de la oración. Pero necesitamos ser osados en la oración. ¿Ok? Ahora sí vamos a ver algunos tipos de oración y nos vamos a adentrar en el proceso ya como tal, en el paso a paso de la oración que vamos a explorar el día de hoy. Hay algunas formas de orar. Estas que están aquí son 4, no son todas. Hay muchas formas, muchas formas de orar. Y como comentaba el domingo, hay infinidad de formas y infinidad. Si nos vamos a la oración,
es muy extenso el campo de la oración y sería motivo de, pues, dedicar mucho tiempo a solamente ver el tema de la oración en todas sus dimensiones. Pero aquí vamos a ver los tipos de oración más comunes, oración individual más común, que se da. Insisto, no son todas, pero es solamente una muestra de ellas. Una de ellas se llama la oración discursiva, y lo que se hace o cómo se hace es que se ora a través del pensamiento, de las ideas y de las reflexiones. Entonces, en este tipo de oración lo que tenemos es, me presento ante Dios con una reflexión, con una idea, con algún pensamiento y empiezo a comentarla. Tengo esta situación, he estado reflexionando sobre esto y aquí la meditación también es incorporable a este tipo de oración. Hablamos ante Dios y le decimos, tengo estas ideas, tengo estas situaciones, he estado pensando en esto y empieza uno a platicar, a hacer un proceso discursivo, como se llama, ante Dios. Y que Dios nos mantenga, nos escuche y podamos trabajar con Él. Todo eso que ya previamente he estado trabajando de manera personal. La otra es una oración mental, que esto es un diálogo con Dios de corazón a corazón. ¿Sí? Yo tengo una necesidad y la planteo ante Dios, pero la planteo en condiciones de completa soltura ante Él. ¿Sí? Abro mi corazón a Dios y le digo, han pasado mucho tiempo o ha pasado esto y tengo esta situación. Mi corazón está apesadumbrado por esto y lo traigo contigo. ¿Qué es lo que esperas de mí a través de esto? ¿Cómo puedo resolver esto? ¿Qué debo aprender a partir de esta situación? Sí, es una oración más de soltura, de dejarse en las manos de Dios completamente, pero con una situación, un evento que pese y que me tenga a mí con pesadez, vaya, y que pueda yo acercarme a Él y abrir mi corazón. Puede ser un evento que está ahí, que recientemente ha pasado. Puede ser un evento que no he soltado a lo largo de la vida. ¿Sí? Entonces puede ser que yo tenga muchos años de edad acumulada, por ejemplo, y que en mi niñez, en mi juventud ocurrió alguna situación que no he podido soltar. También es una cuestión más de intimidad personal hacia un evento, hacia un suceso, hacia una situación que está ahí y que necesito presentarla a Dios. Ese es el tipo de oración mental, que es la de corazón a corazón con Dios. La otra es la oración centrada. Y este tipo de oración lo que busca es escuchar a Dios en el silencio. Y esta es la que vamos a profundizar el día de hoy. Me presento ante Dios en silencio y escucho. Y en ese escuchar empiezo a orar lo que Él me dice que deba orar. Y la siguiente es la oración de quietud, que es algo muy parecido a lo que vimos la sesión anterior en cuanto a la meditación contemplativa, que se recuerdan que es sentarse en algún lugar y ver la naturaleza y contemplar la naturaleza, contemplar los insectos, los animalitos, las plantas, los árboles y contemplar eso. Entonces es una oración de quietud, es una oración de contemplación en la que yo me presento ante Dios y puedo apreciar todo lo que Él ha hecho en términos de creación y lo que Él me dice a partir de la creación. Entonces, estas son solamente algunas formas diferentes de orar. Podemos tomar alguna de ellas en algún momento. Esto va a estar por ahí, también se los voy a mandar, pero tal vez en algún momento sea adecuado, se acomode para unos orar de corazón a corazón, por ejemplo. Tal vez en alguna otra ocasión sea mejor la escucha. En fin, practicar todas ellas
y seguramente alguno de este tipo de oración será más, se recibirá mejor por unos y otro tipo de oración se recibirá mejor por otros. O si alguien hace todos los tipos de oración y las puede ir rotando, pues también es una buena idea. Pero la intención es que podamos explorar estos tipos de oración y acercarnos a Dios de manera diferente a como lo hemos hecho tradicionalmente, como lo hacemos. Es decir, explorar otras cosas, atrevernos a ir un poquito más allá de lo que normalmente hacemos y aprender de Dios a partir de este tipo de experiencias de oración, más allá de lo que normalmente conocemos. Ok, entonces vamos a ver qué es la oración centrada y a profundizar un poquito más en esto. Y aquí voy a leer y luego comentar con esto. En términos de oración centrada, pensamos en la oración como el acto de hablar con Dios, ¿sí? Normalmente lo que hemos visto, lo que hacemos es hablar con Dios y vamos y oramos. Amén. Y ya, hasta ahí, ¿sí? Sin embargo, esto nos deja con una vida de oración en una sola dimensión, es decir, nada más hablo, pero no doy tiempo de esperar a la respuesta. Y esto, hay el riesgo de que la voz de Dios sea una cuestión secundaria, cuando la oración es una experiencia de ida y vuelta. Debe ser un diálogo. Y mi oración hoy es llegar ante Él, orar ante Él y decirle en el nombre de Jesús, amén, y me despido y nos vemos. ¿Sí? Entonces ya no hay tiempo para darle oportunidad a la respuesta o a escuchar. Entonces aquí el punto es que tal vez tengamos que aprender a escuchar a Dios. ¿Sí? El escuchar y el silencio son partes de la vida en la que realmente no estamos acostumbrados a escuchar y a estar en silencio. Entonces, la primera parte de esto es entender que hay que darle a Dios el tiempo para que responda, ¿sí? Ir migrando un poco de la oración de habla, de un solo sentido, para migrar a la oración en la que escucho y atiendo a la voz de Dios. Ahora, insisto, aquí estoy hablando de oración personal, no estoy hablando de oración en grupo o oración en la iglesia, donde sí, oramos y en el nombre de Jesús, amén. Y ese es otro tipo de oración. Es la oración comunitaria que tiene otra dinámica. Aquí estoy hablando de la dinámica de la oración personal, de la vida de oración personal, de la forma en la que tengo que migrar de mi oración tradicional, y la voy a llamar así, tradicional, hacia una oración en donde pueda empezar el diálogo. Necesito buscar el diálogo. Y la forma de buscar el diálogo y tener el diálogo, pues es empezar a quedarme callado y empezar a escuchar. ¿Ok? Muy bien. En nuestro mundo es más caótico y estamos siempre dispersos. La mayor parte del tiempo estamos dispersos, estamos desenfocados, estamos constantemente distraídos por todo el tipo de ruido que hay en nuestro alrededor. Sí, hay mucho ruido de todo tipo de ruido y eso nos distrae. Lo que hacemos es que, lo que buscamos es que la oración centrada debe permitirnos tomar unos minutos al día para experimentar el abrazo de Dios y dejar el ruido. ¿Sí? Entonces, esto es deliberado, esto tiene que ser deliberado. Decidir dejar el ruido es una decisión deliberada, porque estamos acostumbrados al ruido. Y dejar el ruido, pues es complicado, es decir, entonces tengo que decidir dejar el ruido para poder sentarme enfrente de Dios y experimentar su abrazo. La oración centrada busca escuchar la voz, por más pequeña que sea, escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y aunque el mundo ruja alrededor, pues estar atentos a lo que Dios quiere decirnos. Recuerden que podemos buscar a Dios en el ruido, en los eventos grandotes, pero a veces Dios se manifiesta en cosas muy sencillas, muy simples, que casi no se perciben,
porque son al nivel vamos a decir, el nivel de ruido de la respuesta de Dios es muy pequeña en comparación con todo el ruido que nos rodea y no la encontramos, no la escuchamos porque tenemos otras distracciones. ¿Ok? Muy bien. Y en esta oración lo que hacemos es que buscamos la presencia de Dios. Es una oración en la que buscamos la presencia de Dios. Si Dios desea hablar, ¿qué es lo que hace? Lo que tenemos que hacer es ponernos en el lugar donde Dios nos puede hablar. Entonces, necesitamos deliberadamente buscar este tiempo, deshacernos del ruido e ir al punto en el que podamos escuchar que Dios nos está hablando. Él tiene que llegar a esto, calmar nuestros corazones cansados, desatar nuestras tensiones, calmar nuestros miedos, inspirar nuestros corazones, alinear nuestros pensamientos y fundamentar nuestro camino en el camino de Dios. Entonces, esta es la intención de Dios. Todo esto es lo que Él quiere hacer, pero necesitamos el tiempo, el alejarnos del ruido y buscar su presencia. En silencio, en quietud. Es difícil para muchos de nosotros acceder al silencio, acceder a la quietud, pero dado que es difícil, tenemos que proponernos ir al silencio e ir a la quietud. De otra manera, no escucharemos o estaremos probablemente alejados de poder encontrar la voz de Dios en el ruido. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a ver cómo hacer la oración centrada. Aquí está. Son estos simples pasos sencillos, son 15 para hacer la oración centrada. Y esto es el punto central del día de hoy. Aprender a orar con la oración centrada. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que encontrar un lugar tranquilo donde no vayamos a ser distraídos durante el tiempo que designemos para centrarnos en Dios. Si ya practicaron la meditación, probablemente ya tengan ese lugar tranquilo o lo estén buscando. Probablemente en la meditación, el primer lugar donde se medita tal vez no sea el mejor, y entonces vamos buscando. Era una de las premisas de la meditación, buscar un lugar. Si ya lo encontramos, ya lo tenemos, entonces probablemente tengamos ya el lugar y el número 1 ya sea algo hecho, ya podamos decir que ya quedó. Pero si no, entonces busquemos ese lugar. Y yo diría también la hora. Puede ser un lugar tranquilo, pero no a todas horas del día. Probablemente en algunas horas del día hay movimiento que me distrae, pero la intención es que ese lugar sea un lugar en el que pueda estar en alguna posición, sentados, parados, sentados en el piso, etcétera, acostados tal vez acostados está bien, pero si le va a ganar el sueño, mejor no se acueste, entonces mejor en otra posición para que no tenga problema de que se vaya a quedar dormido. Pero ahora, si se queda dormido orando, está bien, que Dios, gracias a Dios por ello también, pero la intención es escuchar a Dios. Así que busquemos un lugar tranquilo donde no podamos ser distraídos o donde las distracciones sean menos probables. Evidentemente tengo que decir que no hay ningún aparato electrónico cerca y preferentemente apagados. No hay, digo, salvo por ejemplo casos como el médico o ninguno de nosotros es bombero para que tengamos ahorita alguna emergencia, no es paramédico. Entonces, seguramente no me van a hablar para alguna emergencia y puedo esperar. ¿Sí? Las llamadas pueden esperar. Entonces, no somos médicos así de quirófano que tengo en este momento una urgencia. Así que, y si lo fuéramos, tal vez podemos aún así dejar el tiempo, ¿no? Entonces, dejemos ese tiempo y no busquemos, no caigamos en distracciones para poder acercarnos con Dios. Segundo, ya que tenemos ese lugar, hay que ir a buscar una palabra que nos ayude a centrarnos. Puede ser una frase, puede ser una oración, puede ser una palabra, y esta la podemos encontrar en la Biblia, puede ser un pasaje de la Biblia donde encuentre una palabra,
Puede ser a través de un poema. Hay muchos poemas, tanto cristianos como no cristianos, de autores cristianos, evangélicos, católicos, luteranos, etcétera. Autores cristianos, poetas cristianos o poetas no cristianos que tienen muy bonitos poemas y que podemos ir a ellos y buscar una palabra que me ayude a centrarme, ¿sí? Un poema. Algo que me sirva de inspiración. Eso es lo que hay que buscar. O la otra es, pues, escucharme a mí, qué tengo dentro de mí y buscar una palabra en mí que me ayude a centrar. ¿Sí? Esa es la cuestión. Buscar una fuente de inspiración para encontrar una palabra que me ayude a centrarme. ¿Ok? Entonces ya tengo esa palabra. Si no encuentra ninguna, puede simplemente decir, escucho, estoy aquí, te escucho. Estoy aquí para escucharte y centrarlo. Lo que más adelante vamos a ver para qué nos sirve esta palabra. Se trata de buscar la palabra, una oración, una frase, que lo que haga sea resumir el deseo nuestro para que Dios esté con nosotros. ¿Sí? Esa es la intención. Entonces voy a buscar una palabra que me sirva para centrarme y que a través de esa palabra yo pueda decir el deseo que tengo de Dios y que me ayude a mantenerme presente y centrado en Dios. Las palabras son infinitas, vaya, casi infinitas pudiéramos decir, y debe ser una palabra que nos ayude a centrarnos, que cuando llegan las distracciones, que van a llegar, sobre todo al principio, podamos retomar esa palabra y centrarnos en lo que esperamos de Dios y en el deseo de estar con Él. ¿Sí? Busque una palabra o frase que refleje su estado interior actual o el anhelo de nuestro corazón. Esa es lo que debemos hacer. ¿Sí? Sentados y ahora buscar una palabra para centrarme en Dios. La palabra o frase necesita reflejar su auténtico estado interior y esto como una invitación para que Dios se reúna con usted tal y como se encuentra usted en este momento. Número 6, esta palabra es la que usará cuando sus pensamientos le distraen de su silencio y quietud. Los pensamientos de distracción van a llegar, entonces por eso es importante tener esa frase, esa palabra, esa oración que me ayuda a centrarme. Que cuando estoy esperando escuchar la voz de Dios, de pronto me acuerdo que tengo que ir a dejar un paquete o algo con alguna persona, porque, no sé, todo eso que empieza a desarrollarse pensando, no tuve agua ayer, tengo mucha ropa pendiente de lavar, entonces y se empieza a desarrollar un hilo de pensamientos. Que cuando se empiece a desarrollar ese hilo de pensamientos, pueda yo retomar esa palabra y centrarme en lo que quiero, que es escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Esa es la clave en este momento, esa es la clave de esta técnica. Encontrar esa palabra que puede ser, seguramente se da diferente cada vez que usted se centre, porque lo que buscamos es que cada vez que nos centramos en Dios, presentemos nuestros anhelos, así que seguramente la palabra será distinta cada vez que usted se acerque a centrarse con Dios. Así que eso me va a jalar de nuevo los pensamientos y me permitirá sentar con Dios. De pronto se dará cuenta de que está pensando en algo y ya no está escuchando. La mente querrá llenar su vacío con 1000 cosas. Cuando está pensando en algo, pues de pronto la mente va a irse y todo eso que tiene lo va a querer llenar. Esto es normal, o sea, los pensamientos que van a llegar y que le van a querer distraer son normales, pero la práctica, cada vez que lo practique cada vez más y cada vez más seguido, le será más fácil tranquilizar y callar los pensamientos que tenemos para dedicarnos a escuchar a Dios. ¿Sí? Entonces, todavía no empiezo a orar. Hasta ahorita todavía no empiezo a orar. Estoy centrándome, encontrando el lugar y preparando el escenario para empezar a orar. ¿Sí? Van 8 puntos y todavía no empiezo a orar.
porque necesito silencio y necesito quietud. Y el silencio no es, ahora lo que estamos viendo es que el silencio no es solo el ruido, es ausencia de ruido físico. El silencio es también ausencia de ruido mental. Por eso la necesidad de tener una frase que me centre, que me lleve de nuevo a lo que estoy haciendo. También puede que el proceso sea muy frustrante, ¿sí? Y cuando esto, es decir, no puedo concentrarme y sigo pensando y sigo pensando. Y eso me frustra. Cuando esto ocurre, simplemente repita su palabra para volver a centrarse en Dios. Tantas veces como le sea necesario. Repita su palabra porque puede ser que termine frustrada o empiece con la frustración. No vamos a terminar frustrados, pero que empecemos con la frustración de que no puedo y no puedo y no puedo seguir y no puedo seguir. Pero repitamos la palabra o la frase que tenemos tantas veces como sea necesario para enfocarnos de nuevo en Dios y centrarnos de nuevo en Dios. Como todo, esto es una práctica y se requiere práctica continua para que llegue a ser una fuente de vida. ¿Sí? Y vuelvo a remarcar, es oración personal, ¿sí? Necesitamos desarrollar esta práctica de oración personal. Ahora sí, cuando empezamos a estar ahí y a tener más quietud y más silencio y podemos centrarnos en Dios, probablemente sintamos que no está pasando nada. Y eso va a ocurrir prácticamente siempre. Aunque seamos muy maduros en la oración, casi siempre en algún momento pensaremos que no pasa nada, que no está pasando nada. La respuesta aquí es tenga confianza de que aunque no esté sintiendo que algo está pasando, algo realmente sí está sucediendo y está sucediendo en lugares muy profundos y que a veces no tenemos conciencia de ellos en nuestro ser. ¿Sí? Entonces, aunque sintamos que no pasa nada, tengamos confianza porque algo está ocurriendo en la profundidad de nuestro ser. Y eso que está ocurriendo no lo detectamos porque no somos conscientes de ello. Porque nos quedamos muchas veces en la superficie y el ruido no nos deja profundizar. Necesitamos el equipo suficiente para poder profundizar. ¿Sí? Entonces, esta es una de esas razones. Así que, aunque pensemos que no hay nada, que no pasa nada, que estoy aquí y estoy siendo improductivo, perdiendo el tiempo, pues realmente sí está ocurriendo y está ocurriendo de manera que pronto saldrá a la luz. Siguiente, cuando tenga su lugar tranquilo y tenga su palabra para sentarse, entonces cierre los ojos, calle su interior y escuche. Y no he empezado a orar, estoy escuchando. ¿Sí? Cuando estemos tranquilos, cuando tengamos nuestra palabra, entonces en ese lugar cerramos los ojos, callamos el interior y empezamos a escuchar. Respiramos profundamente, calmamos nuestra mente y tratamos de conectar con el corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué sentimientos hay? ¿Qué deseos hay? ¿Qué luchas hay? ¿Qué rencores hay? ¿Qué falta de perdón hay? ¿Qué amarguras hay en el corazón? Y empezar a buscar lo que pueda estar ahí. Es importante entonces presentar aquí, ya empezamos a entrar en la dimensión de Dios. Y aquí es importante presentarnos ante Él tal como somos. Tal como somos. A Dios no le da miedo de lo que reside en lo profundo de nuestro ser. Si hay algo que está ahí guardado durante muchos años, bueno, Dios no tiene miedo de que usted le diga lo que está pasando, lo que está ahí. Probablemente a usted, a mí nos dé vergüenza decírselo, pero Dios no tiene miedo de ello. Ya lo sabe. Solo está esperando que abra su corazón.
sabemos que para Dios no hay nada oculto. Entonces, ahora es el tiempo. Y es importante aquí. En este proceso va a empezar a escuchar la voz de Dios y va a empezar a sentir, ya a entender cuál es el sentido de su oración, hacia dónde es donde debe dirigir su oración. El silencio y la quietud están entre las disciplinas espirituales más importantes de nuestras vidas, seguramente, y lo veremos más adelante, silencio y quietud. Que nos permite entonces salir de las distracciones. Así que todo esto que está aquí es una razón suficiente para buscar a Dios en un proceso de silencio y quietud, alejando los ruidos externos y calmando los ruidos internos, teniendo confianza de que lo que estamos presentando ante Dios es una situación que tengo en el corazón y que aunque no haya movimientos o que se mueva la tierra o que tiemble o que caiga fuego, está sucediendo algo en nosotros y a nuestro alrededor. Así que todas estas son razones suficientes para que todos nosotros practiquemos la oración centrada, esta que está aquí, cuando menos una vez a la semana. ¿Sí? Una vez a la semana, buscar en silencio, buscar en quietud la presencia de Dios. Y en una práctica en la que yo no llegue ante Dios diciendo lo que quiero decir, sino en una práctica en la que me expongo ante Él en silencio y me dispongo a escuchar. En una práctica en la que la escucha de Dios me va a decir cuáles son los motivos por los que debo orar. Y en una práctica en la que si no encuentro resultados inmediatos, sé que se darán y caminarán en ese sentido. Así que la mejor forma de conocer a Dios en estas condiciones es que tengamos una sesión semanal, al menos una sesión por semana de oración centrada para conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. En el proceso en que nosotros podemos profundizar en el corazón, en nuestro corazón, sacar de ese corazón aquello que nos avergüenza o que sabemos que está ahí y que no traemos ante Dios, nos permitirá conocernos y a Dios le permitirá trabajar mucho más profundo en la vida nuestra a través de un corazón limpio. Muy bien, hasta aquí la sesión. No sé si tenga alguien alguna pregunta, algún comentario. Y bueno, la tarea obviamente es trabajar este proceso durante a partir de esta semana, una vez a la semana, y de aquí hasta que Dios nos diga que ya hay que estar allá en su casa, ¿no? O en la casa, más bien. ¿Algún comentario? Sí. Pastor. ¿Ibas a decir algo, pastor? Perdón. Sí. Sí, nada más que se me hizo chiquita la pantalla. Ah, ya, perdón. Tuvo miedo. Sí, fíjate que en este proceso de la oración centrada, bueno, ya ves que ahora es una parte de la frustración, porque de repente quieres concentrarte y a algunos les va a pasar que cierran sus ojos para poder escuchar a Dios y se van a quedar dormidos. Y pueden quedarse dormidos hasta más de 1 hora. Y entonces, y es una lucha, entonces, y después vuelves a intentarlo y te vuelves a quedar dormido, porque a veces también hay mucho cansancio, y va a ser parte de la lucha que de repente se va a enfrentar. Pero una vez que uno logra vencer eso, y empiezas a escuchar a Dios y te metes con el Señor, es bien importante
esa vez por semana es muy importante porque no sabes cuánto tiempo vas a estar. O sea, vas a perder la noción del tiempo. Sí, eso es importante. En algún momento cuando estás en profundidad se te va el tiempo y sí, eso es importante considerarlo. Cuando hacemos las cosas, hay algo que le llaman inmersión profunda, algo así, no recuerdo, pero se da que cuando estás haciendo algo que estás disfrutando, ni comer, se va el tiempo. Entonces ahí sí, hay que pues disfrutar esa experiencia, pero también tener en algún momento alguien que le diga: "Ey, ya pasaron 2 días, ya". ¿Alguien más? ¿Alguna otra? A mí me gusta cuando ya te metes profundamente en la oración y tú tienes un plan de oración porque vas a orar por las peticiones que ya tienes preestablecidas, pero muchas veces terminas orando por otras personas, a veces por que no las tienes tan presentes en tu vida, y me encanta esa forma que el Espíritu Santo te lleva a orar por situaciones, como decía, que no tienes presentes, y me gusta porque ya sé que ya hay una conexión que es el Espíritu Santo quien está dirigiendo la oración, ya no tú una oración preestablecida de gratitud, de pedir perdón por las necesidades de tu casa, de tu iglesia, de tus amigos, sino que terminas orando por amigos que no has visto, conocidos que no has visto, situaciones que son ajenas a ti, y es maravilloso conectarnos con el mundo de esa manera. Sí, Luisa, es una experiencia interesante eso que ocurre. De pronto llegan a la mente personas que en la vida y te lleva a orar el Espíritu. Sí, esa experiencia es bien interesante, bien interesante. Y es una experiencia del Espíritu actuando, ¿no? A través de la oración. Sí, porque ya esa experiencia ya agregas a esas personas o esa situación a esa lista preestablecida. Así es. A medida ibas a decir algo, perdón. Sí, que parece todo muy técnico, ¿verdad? Lo que estás diciendo, pero no, o sea, es que te lleva una preparación y un entendimiento. Me gusta mucho porque es cierto, también como dice Luisa, o sea, tienes algo preestablecido porque tú quieres que se haga tu voluntad, pero tienes que escuchar a Dios como nos estabas diciendo primero para, o sea, concentrarte de tal manera que escuches a Dios y que Él te oriente también en esa oración, ¿verdad? Entonces, esta es una disciplina que nos estás mostrando que parece muy técnica, pero no es técnica porque siempre antepones que primero tenemos que encontrar qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Concentrarnos en Dios y que Él nos lleve a hacer su voluntad también. Y en medio de todo, pues estar orando también nuestras necesidades y que Él nos conoce perfectamente, pero como un padre quiere que las traigamos a su presencia, ¿no? Y que Él haga. Muchas gracias. Sí, claro, esto no deja de lado la oración tradicional, así, la oración nuestra. Esta es una que necesitas dedicar un tiempo para eso y es una técnica diferente en la que nos vamos a acercar a Dios, pero necesito seguir orando mis oraciones por las peticiones que tengo, las necesidades que tengo, las gratitudes que tengo. Y esto es apartar un tiempo para una oración más profunda en la que escucho a Dios y en la que oro por lo que Él me indica que ore, que es diferente a lo que hacemos. Sí. Sí, gracias. Sí. Sergio, Sí. bueno, esto complementa la pregunta que te hice yo hace rato, que de alguna forma fue intencionada, porque creo que es una pregunta que muchos nos hacemos constantemente. Y cuando me contestaste, entendí bastante claro y lo corroboras ahorita al darnos más detalle cómo hacer una oración centrada. Y lo que yo ahorita entiendo es que precisamente
esto es lo que nos va a llevar a la práctica, ¿verdad? Para poder ver las cosas a otra altura, a otra perspectiva y orar realmente hacia lo que realmente está sucediendo. Sí, en nuestro entorno, cada uno tenemos un entorno diferente y Dios actúa a través de nosotros en ese entorno. Entonces, pues mis necesidades personales, mis gustos, mis anhelos, los oro de manera regular. Y luego, en el día en que dedique para hacer la oración centrada, ahí voy a descubrir qué otras cosas en mi entorno quiere Dios que tenga presentes en la oración. Y entonces empezar a actuar en colaboración con Dios para resolver esa situación. Y eso, pues lo voy a incorporar también en mis oraciones regulares. Pero ahí también Dios me muestra a través de ese proceso qué otras cosas necesito incorporar en mi oración y cómo, por qué orar. Probablemente suceda que que tenga que orar por algo que yo o sea, ni me incumbe, pero que Dios quiere que lo hagamos, que intercedamos por eso. Y eso lo encontramos ahí en ese proceso de oración, de escuchar a Dios. Ajá. Sí. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, queja, sugerencia, idea, invitación? Y que eso ya te lleva a algo más, perdón, y que eso ya te lleva a algo más, porque si es una persona conocida que no habías visto, ya le haces una llamada, ya estás al consciente, si no estás consciente de sus necesidades o de lo que está pasando, ya te estás involucrando. Y si son cosas ajenas a ti, ya puedes involucrarte y hacer algo más de forma activa. Y ahí es donde la oración te ayuda a incluir esas actividades como parte de tu ministerio y de tu servicio. Sí, es correcto. Recuerden que al final de cuentas la iglesia es acción, tiene que ser acción. Y bueno, pues la oración en este sentido, pues nos permite incorporar una situación, orar por una situación y en su momento actuar y resolver seguramente Dios pondrá en ese mismo entorno las condiciones para poder participar en acción y resolver o mitigar alguna situación que esté presente. Sí, es correcto, Luisa. Sí, hermana Flor. Hermano, me hace recordar a una persona que hace muchos años me dijo, ya oré mucho por esta situación, ya me cansé porque Dios no responde, entonces aquí lo voy a dejar. Y luego dice que volví a orar así, intentando conocer el carácter de Dios, acercarse a Dios, escuchar a Dios, y que Dios siempre la llevaba nuevamente a orar por eso. Entonces, después de 20 años, me escribe y me dice, ¿te acuerdas de aquella conversación que tuvimos que yo decía que ya no iba a orar? Pues el Señor contestó, dice, y de una forma que para mí fue sobrenatural, porque yo ya daba por hecho que esa respuesta no iba a ser, y el Señor tomó 20 años en responder. No los tomó para mí, los tomó porque Él tenía un plan perfecto para el resultado de esa oración. Entonces, qué importante, ¿verdad? A veces no tomar nosotros desde la frustración o desde nuestros pensamientos y acercarnos para escuchar realmente a Dios y qué es lo que quiere Dios, por dónde dar seguimiento a los pensamientos a veces que decimos frustración y no truncarnos, ¿verdad? Sí, y esto lo encontramos evidentemente en esa cercanía con Dios. En esa cercanía Dios nos dice, mantente en este camino. Y sí, definitivamente que sí. Y los tiempos los contemporáneos son de cosas Son rápidas. relativos para nosotros. Sí. Entonces queremos que las cosas se den ya, pero Sí. pues no, no siempre es así. Muy bien. Aquí, hermana Flor. Es que estamos como que muy acostumbrados a la oración discursiva, ¿ok? Pero no a la oración centrada, ¿no? Y creo que la oración centrada es la que nos va a ayudar
a entender el corazón de Dios y entonces a estar orando conforme al corazón de Dios, y eso es lo que es lo que nos va a llevar justamente a ver lo que está haciendo a través de la oración, ¿no? Que es la que nos va a ayudar a hacer que sean en dos sentidos, ¿no? Que solamente sea, como dices, o terminamos de orar en el nombre de Jesús y amén, y ya nos retiramos, ¿no? Sino que esa es la que nos va a ayudar a escucharlo y entonces a entender su corazón y ahora sí estar, como que dice, sintonizados, ¿no? Sí, al final todas las disciplinas tienen un objetivo: conocernos más a profundidad y conocer a Dios más a profundidad. Entonces, la oración, justamente uno de esas vías donde probablemente sea una de las más intensas en ese sentido, de donde voy a conocer a Dios y me voy a conocer a mí. Y de mí depende qué tanto camine en cuanto a la disciplina que tenga de hacerlo, y la otra es el poder acercarme a Dios y decirle, está esto que tengo y pues ahí lo tengo y necesito. Y en ese otro camino, Dios mismo mostrar hacia dónde debe estar dirigida mi oración en ese sentido. Pero sí quiero ser bien enfático, esto no nos libera de orar de manera regular como lo hacemos de manera diaria, ¿no? En cuanto a la forma en la que oramos, pero sí destinar este tiempo periódico para poder traer a Dios, bueno, perdón, para poder escuchar a Dios y entonces orar de acuerdo a su dirección. Muy bien, ¿algo más? A mí estaba tomando nota del principio y pusiste una frase que me gustó mucho, Sergio. Es así como, la oración es una avenida que Dios usa para transformarnos. Uh-huh. Y me gustó mucho eso porque justo con la oración centrada, con lo que están platicando también, pues nos alinea como a lo que, como que a lo que Dios quiere, a los planes de Dios, y asimismo que empujarnos a que también como que sea por ahí nuestra misma dirección, ¿no? No a que estemos como jalando hacia otro lado, sino que también nuestra oración sea, o sea, Dios mismo a través de la oración nos transforma para que su voluntad ahora también sea la nuestra, ¿no? Y que lo que Él quiere sea lo que nosotros queramos también. Entonces también eso se me hace como, pues bastante como importante porque, pues sí, de repente, como decía yo al principio, a veces uno ora pensando en que lo que yo voy a querer, o sea, Dios me va a contestar lo que yo quiero, y que más bien Dios es como un genio donde yo froto una lámpara mágica y Él me responde y me cumple mis deseos, ¿no? Uh-huh. Pero aquí, pues, sí, o sea, me gustó mucho que fuera así, como que ya una oración como más, como lo mencionas, como centrada, como escuchar a Dios y seguir pues sus planes, ¿no? Yo creo que está muy padre. Muchas gracias, Sergio. Sí, de nada, Eunice, gracias. Y sí, es eso, es acercarnos a Él y dejarnos ser transformados por Él a través de una oración donde escuchemos y entendamos qué es lo que Él quiere que oremos, ¿no? Que es como que esculpir la oración de acuerdo a lo que Dios quiere que oramos, sí, nos indique. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? ¿O duda o pregunta? Hermana Amalia, ¿iba a decir algo hace ratito? Bueno, realmente es cierto de la oración centrada porque pues a veces no nos damos un tiempo para estar a solas, para apartarnos del ruido y también traemos tantas cosas en nuestra mente que a veces no sabemos cómo orar, pero Dios es bueno porque, bueno, yo he visto ahora que mi hija pues quedó viuda, yo la veía tan afligida que yo le decía, porque ella decía, ¿por qué mamá? No lo entiendo, si yo tenía mucha fe de que pues mi esposo, yo lo iba a sanar, porque oramos mucho por Miguel, mi yerno,
Yo un día estuve orando al Señor y le dije, Señor, háblale, dale una palabra. Y Dios habla de muchas formas. Ella fue a arreglar algo de su pensión de viudez y ahí, como al estar hablando con la persona que la recibió, yo ahí me di cuenta que Dios le habló. Entonces, Dios siempre nos habla cuando nosotros clamamos a Él. Y me gusta esto que dijiste tú, siempre tener una palabra para en esa palabra concentrarnos y poder orar a Dios, ¿verdad? Y yo, bueno, en mi caso personal, cuando yo muchas veces digo, Señor, háblame cuando estoy preocupada, afligida, me he fijado que Dios a veces te habla a través de una palabra, de un canto. Dios siempre nos responde, porque Dios sabe cómo está nuestro corazón, de qué tenemos necesidad. Realmente el orar es muy bonito, nomás que pues sí, tenemos que ser disciplinados. Bueno, ya he pedido perdón. Sí, gracias hermana, gracias. Y déjeme nada más. Ahora sí. Sí, entonces, sí, tiene razón ahí en ese sentido y gracias por compartir, hermana Amalia. No sé si alguien más. Si no, bueno, pues nada más recordarles ahora no podemos alegar desconocimiento. Entonces, hagamos el propósito de al menos una vez a la semana apartar un tiempo para este tipo de oración. Esto va a quedar grabado para que lo puedan revisar y también les voy a hacer llegar por los diferentes medios el archivo para que lo tengan ahí y puedan también acceder a él y ver cuáles son los procesos. Pero básicamente es encontrar un lugar, para hacerlo, una frase, una palabra, una oración, un canto, como decía la hermana Amalia, para que me permita concentrarme en Dios en caso de que me distraiga y estar en silencio ante Él, empezar a escuchar y llevarme hacia el tiempo, hacia dónde deba orar a través de lo que Él me vaya indicando, ¿sí? Y disfrutar este tiempo de oración. Muy bien, pues vamos a orar para despedirnos. Les agradezco y gracias a Dios que podamos tener este tiempo y gracias a Ebenezer por compartir también esta oportunidad. Pastor, no sé si nos quiera despedir en oración. Sí, Gracias. te damos gracias, Padre amado, porque tú nos hablas con claridad. Y gracias también porque podemos aprender las diferentes maneras de podernos acercar ante ti. Permítenos poner en práctica el poder buscarte cada día, el poder estar atentos y concentrados y poder tener un tiempo de calidad contigo. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro corazón a tu palabra, a tu mensaje, donde aprendamos a guardar silencio y aprendamos a escuchar los latidos de tu corazón, de tal manera que nuestro corazón pueda latir al ritmo del corazón tuyo. Y la paz, la armonía, la quietud, el sosiego que tu Espíritu Santo nos da, podamos experimentarlo y podamos vivir en la paz que solamente tú ofreces, no como el mundo la da, sino como tú la ofreces. Y de esta manera poder caminar no en las preocupaciones terrenales, sino caminar ocupados en la búsqueda del reino, sabiendo que lo demás viene por añadidura. Acrecienta nuestra fe y prepáranos
para ese crecimiento de fe que va de peldaño en peldaño. Y de esta manera poder afrontar tus sís y tus nos. Y cuando haya un no, poderte decir, Señor, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien.